y hoy tengo el placer de presentarles a Beatriz Valderrama, que publicó con nosotros este libro, Motivación Inteligente, y previamente otro que era Desarrollo de Competencias de Mentoring y Coaching. Y hoy la sesión que nos va a presentar Beatriz es sobre motivación inteligente. Este libro lo que hace es presentar los diferentes tipos de personalidades que podemos encontrar en equipos y cómo llegar a motivarlos para conseguir los objetivos que nos planteamos cada día. Bueno, una introducción a lo que es la motivación, aquel proceso que desencadena y mantiene nuestra acción. En la parte del tronco están las competencias cognitivas, que podría ser pensamiento analítico, planificación, organización, visión estratégica, etcétera. Bueno, pues esas competencias son necesarias para tener éxito en un determinado nivel, pero como demuestra Goleman, no son el diferencial, no explican el diferencial. ¿Qué explica el diferencial del éxito? Lo que es la copa del árbol, que son las competencias de inteligencia emocional. Bueno, aquí ya podemos ver, como hablaba antes, de la diferencia entre motivación y satisfacción, que yo creo que es uno de los grandes errores en la dirección de personas, ¿no? Dice, bueno, a esta persona le motiva mucho el logro, ¿no? Le gusta trabajar y hacer cosas bien y no sé qué, pues le vamos a motivar y entonces le das más trabajo. Y vamos a motivarlo y le das más trabajo, ¿eh? Y cuando la persona, claro, lo coge con ganas, ¿no? Pero cuando ya está un poquito estresada, pues dice, hombre, a lo mejor además de motivarme me podían recompensar. Yo pongo a la organización toda mi energía para conseguir resultados y la organización pues me da algunas recompensas. Muchas de esas, lo deseable es que sean intrínsecas, es decir, que el propio trabajo me divierta, me guste, que tenga un sentido de contribución, de misión, pero efectivamente no hay que olvidar las recompensas también que nos van a permitir, oye, descansar, vivir un poco mejor, cubrir nuestras necesidades. Al final se trata de encontrar qué es lo que a mí me motiva y hacerlo y disfrutar en ello. Esto es lo que llama fluir, y esta es una de mis frases favoritas, que dice que el éxito es despertar por la mañana y saltar de la cama porque hay algo que te gusta hacer, en lo que crees, para lo que eres bueno, algo que es más grande que tú y que difícilmente puedes esperar para retomarlo hoy. Liderazgo no es poder. Poder es la capacidad formal de tomar decisiones en función del puesto que ocupas. El liderazgo es un arte. Y el que busque fórmulas mágicas, recetas, bueno, típico del management. El management, esto es la feria de la moda. Faltan ideas. Igual que la moda me dice que si me visto de una manera u otra, cambiamos de ideas como si fueran modas casi. Entonces el liderazgo deberíamos profundizar un poquito más. El arte de influir es la capacidad de influir, de transformar estados de ánimo, pensamientos, emociones, conductas. Y la palabra clave es, al final, liderazgo es influir. No hay calidad de relación si no hay calidad de conversación. Y al arte de mantener conversaciones de altura, auténticas, catárticas, puntos de inflexión, antes y después en tu itinerario vital, a ese arte le voy a llamar liderazgo. No tenemos que colmar las expectativas de nadie, sino las propias. El éxito no es un concepto que pertenece a la sociedad, sino a uno mismo. Si dejas que los demás definan el éxito, pierdes la paz, la libertad, la independencia y hasta la salud. Hemos conversado y al final ¿de qué va el liderazgo? De tomar decisiones. Es contextual, pero al final es about, en inglés diría making choices, es opciones, dilemas, decisiones encrucijadas. Lo que tenemos que invertir, entrenar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros colaboradores es en navegar en ese río revuelto que, como decía el poeta, va a dar a la mar. Y me encuentro demasiado directivo solicitando para él lo que niega para otros. Estamos pidiendo flexibilidad ajena y seguridad propia. Eso es trampa. Estamos queriendo socializar las pérdidas cuando nos va mal y monopolizar los beneficios. Este es un país de verbena todavía.
La negociación es una forma, entre otras muchas que existen, de afrontar las divergencias y de superar los conflictos entre los seres humanos. Defendemos y afirmamos en el libro que entre todas las formas posibles de relación y de solución de conflictos, la negociación sin duda es la que consigue resultados más satisfactorios. O la práctica reiterada de la negociación nos hace mejores personas. Nosotras hemos trabajado y hemos estudiado mucho sobre este tema y entendemos, o por lo menos estamos seguras, de que el fracaso de la negociación se debe principalmente a dos factores. El primero de ellos es que las personas, cuando negociamos, desvirtuamos la naturaleza intrínseca de la negociación. El segundo factor que hemos estudiado, que hemos analizado, tiene que ver con las limitaciones y las autolimitaciones con las que cada negociador afronta el proceso de negociación. Y es que para que la negociación haga todo esto, es decir, beneficie a la sociedad en su conjunto, beneficie a cada individuo como persona, los negociadores tienen que ser capaces de hacer algo, y es optimizar, como digo aquí, el proceso, aportando a él algo que es complejo, pero que se puede aprender sin duda alguna, y es una gran inteligencia negociadora. En nuestro manual se aporta también los datos y las reflexiones. No hemos querido reflexionar solo nosotras, sino que hemos hecho una investigación aplicando una encuesta exhaustiva a bastantes personalidades del mundo del deporte, de la política, de la sociedad en general, que nos han dado sus opiniones. Esas opiniones las hemos cuantificado y se recogen como, digamos, como ilustraciones, como aportaciones añadidas. En definitiva, conocer las mutuas motivaciones es la mejor manera de hacer de la negociación un ejercicio más eficiente, más enriquecedor y, desde luego, sin duda alguna, mucho más interesante para los que negocian. Lo que nos va a suceder en los próximos años es fascinante desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y aplicaciones a marketing. Algunas de ellas las veremos rápidamente aquí y otras están aún por descubrir y por imaginar. Hoy nos aproximamos al descubrimiento y al entendimiento de cómo opera nuestra magnífica máquina que es el cerebro. Por primera vez en marketing podemos tener una herramienta poderosa de prever, anticipar comportamientos y además involucrar envolventemente a todos los sentidos. Por eso hablamos de la marca multisensorial, que se compromete a crear algo más que el wow y la sorpresa, a crear algo más que el deleite, a crear la fascinación. Esta nueva área de neuromarketing se ve impulsada básicamente por la llegada, el arribo de tecnologías y de técnicas no invasivas. La resonancia magnética funcional hoy permite estudiar a tiempo real las reacciones del cerebro. Además, las imágenes son coloristas, como sabemos, y esto nos da la posibilidad de tener una base muy, muy rigurosa de cómo estamos reaccionando ante un estímulo. Las neurociencias enriquecen al marketing significadamente y el marketing enriquece a las neurociencias porque por primera vez los científicos, los neurólogos, están interesados en estudiar el tema de las emociones. Los avances se producen en estudios de percepción, como vemos aquí, evaluación emocional, el proceso de decisión y en los comportamientos. Digamos que son los cuatro pilares básicos que el neuromarketing, la investigación en neuromarketing puede llevar adelante. El 95% de nuestras decisiones son emocionales, solamente el 5% es racional. Entonces el neuromarketing lo que intenta hacer es detectar o trabajar, mejor dicho, no detectar, es trabajar, modelar a favor de la marca el punto S del cerebro. ¿Por qué vinculo la empresa pequeña y mediana familiar con la sociedad? Porque estamos viviendo en la misma sociedad,
una sociedad que evoluciona. ¿Qué es lo que ocurre en estos 12 últimos años? Que las empresas pequeñas y medianas, familiares, resisten. Entonces, el libro está basado con este encuentro del año 2000 en Ron Arthur Andersen, que es de aprendizaje para nuestros alumnos y para todos, y la empresa pequeña y mediana familiar que invierte los sistemas de producción en este país y en otros países. Entonces, el libro está centrado en líderes individuales, de una manera crítica, ponemos ejemplos, versus líderes en cooperación. Nosotros, Enrique y yo, pensamos que este futuro inmediato de este país, para no hablar de otros porque no nos corresponde seguramente, pasa porque muchos autónomos, este es el concepto en España, que son emprendedores, el gobierno, las comunidades autónomas, les den realmente pista para caminar. So what we've done, and that's our expertise, talk about how to put the customer central as a financial service provider, which is very difficult for most financial service providers so far. Looking at these two new things, which happened only in 2-3 years' time, the relationship has become from very simple to very complex and really filled with emotions. And we work in several industries, and this is the only industry that we see around the world that has changed so much in just so little time. And you can imagine for banks and insurance companies who have been working like this for 30-40 years, this is incredible pace that they have to adjust to, and which in a lot of cases is very difficult for them. So if you take a look at it from this perspective, which is very logical, there are actually only two ways to improve the trust. That's the quality of your contacts and the frequency of your contacts. And especially the quality of contacts didn't really improve the last couple of years because of the cost cutting, because of the budgets, etc. So actually a lot of banks are doing exactly the opposite of what they would be having to do at the moment. The third trend, what we say is consumers around the world are getting more and more self-directed. And what do we mean by that? Well, if we talk about self-directed people, those are people who like to be in control themselves. So they want to make their decisions. And that's logical. Because of the credit crisis, a lot of people have noticed that solely relying upon an expert sometimes is not very smart to do. So they want to make their own decisions, but at the same time they still want to listen to experts. But they make the decision themselves in the end. And in this new world, what you see happening is people rely on each other's opinions. So that's why we talk with TripAdvisor, Expedia actually. I used to book my tickets online already some years ago, but what did you do? You check the hotels, they had their nice pictures, their nice star ratings, and you chose basically upon price in the end. Then the last thing we want to show about clothes is mobile. Well, everybody knows that it's getting bigger and bigger and bigger, but we think that it's just at the beginning. It's like internet used to be 15 years ago. So when we talk with executives, they always say, this is a remote channel. We say no, this is the closest channel ever, because consumers have it with them every day, every hour, every second. Then the last slide, this is about what's the most important trend we think. They always ask us, this is 6 trends, what do we need to start with? Well, we done research for that, and for us, simplicity is the most important. Because, for example, you can be transparent in 300 pages, but still nobody understands you. It has to be simple first. You cannot be self-directed if the products are not simple. Everything starts with simplicity. So that's why we always say to banks and insurance around the world, first make sure that everything you do is simple. El primer sentimiento del ser humano, que dicen que está alojado en lo que se llama el cerebro reptil, es el miedo. Y produce mucho miedo hablar en público. Pero yo tengo una mala noticia que daros, y es que el miedo no se puede terminar con él por completo. Este miedo a hablar en público. Y además, aunque se pudiera, no sería práctico. Porque el miedo no deja de ser una manifestación del estrés, y el estrés lo que hace es ponernos alerta con respecto a todo aquello que nos puede agredir.
La primera recomendación es que hay que convivir con el miedo. ¿Qué hay que hacer con ese miedo? Racionalizarlo. Está mal visto el ensayo. Y resulta que el ensayo, que sobre todo vale, como podéis leer en la parte de abajo, para ensayar el error, tiene además un efecto placebo. Y es que uno se encuentra mucho mejor por el mero hecho de ensayar. Para llegar al minuto 30 de atención hay que aprovechar los primeros 15 segundos. Captar la atención con una idea clave, con algo que requiere de empatía. Tú has de ponerte en los zapatos del otro para saber qué está esperando que tú le cuentes. Y además contarlo, insisto, no desde el minuto 1, desde el segundo 1. Todo tiene que ser interesante. Si no es interesante, si no es pertinente, si no forma parte de la argumentación, no debe estar en una presentación profesional. ¿Qué hay que hacer cuando uno habla en público? ¿Qué hay que autoexigirse? Lo mismo que exiges cuando estás ahí. Lo mismo. ¿Quieres brevedad? Sé breve. ¿Quieres concisión? Sé conciso. ¿Quieres que el que habla responda a las preguntas sin inventarse nada? Hazlo. Es muy sencillo, es casi un contrato. No empecéis a hablar si no sabéis cómo vais a terminar. Porque la improvisación, como decía mi primer jefe en la radio, la mejor improvisación es la improvisación preparada. ¿Qué tenemos que incluir en la introducción? La apertura y la idea clave. ¿En qué consiste nuestro desarrollo en el mundo profesional o el nudo? En los argumentos. Pero los argumentos no se pueden poner antes de la idea clave. Uno no se pone las tiritas antes de caerse. ¿Cuál será la conclusión de mi intervención en público? La idea clave. ¿En qué consiste la elocuencia? Es una cosa muy sencilla. Es la capacidad que todos tenemos de seducir y persuadir utilizando la voz. Porque resulta que si yo hago muy bien todo lo que hemos visto hasta ahora, imaginad, controlo el miedo, hago una estructura perfecta, mi apertura es sensacional, mi idea clave está muy bien sintetizada, controlo bien el tiempo. Si luego resulta que fallo en el interface, que es la utilización de la voz, lo que estoy haciendo es tirar todo el trabajo. Y la voz hay que cuidarla y hay que potenciarla. El lenguaje no verbal se compone de 4 grandes grupos: la gestualidad, lo que hacemos con la cara, lo que hacemos con la mirada, desde mi punto de vista la parte más importante del lenguaje no verbal, el movimiento de las manos y los brazos, que es lo que llamamos gesticulación, y lo que Edward Hall llamó la proxemia, ¿no? La ciencia de las distancias y la orientación del cuerpo, cómo nos colocamos con respecto a los demás. Esto es lo que más dice de nosotros, hablando en público. El lenguaje no verbal dice mucho más que todo lo que hemos visto anteriormente.